Voy a leer pues la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 4, verso 4. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño, y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Bueno, vamos entonces a darle continuidad al tema que ya hemos iniciado en relación a el ministerio de Cristo con nuestra liberación, como lo dice el profeta Isaías, refiriéndose al Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los abatidos. Y vamos pues a hacer énfasis en esa palabra en esta ocasión. Buenas nuevas a los abatidos. Entonces, la palabra buenas nuevas entendemos que quiere decir buena noticia, ¿sí? Y a los abatidos. Los abatidos son aquellos que han caído de un lugar, que han caído de una posición. Esto es ser abatido. Básicamente es caer. Y esto tiene mucha relación con nosotros. Y por esto he leído en relación con la historia de Mefiboset, porque la vida de Mefiboset es muy similar a nuestra experiencia. Y si vemos a Mefiboset, este tenía un futuro muy prometedor, un niño nacido en la realeza, todo lo que este niño pudiera desear, juguetes, vestidos, comida, ropa, todo lo que el niño pudiera pedir estaba a su alcance, pues era hijo de reyes. Y aparte de todo esto, tenía también una herencia de gobierno. Recordemos que este Mefiboset era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, que hacían parte del linaje real de Israel. De manera que este niño, cualquiera que lo pudiera mirar, diría, el futuro de este niño va a ser maravilloso, el futuro de este niño va a ser glorioso. Sin embargo, un día vino una noticia de Jezreel, y esto cambió la vida de Mefisboset para siempre. Su abuelo Saúl había muerto, su padre Jonatán también había caído en la batalla. Y lo que muchas veces sucedía en este tipo de enfrentamientos militares es que los ejércitos extranjeros venían hasta la capital del reino para matar de modo que no se pudiera levantar nuevamente un rey, que no se pudiera levantar el reino. Frente al temor de esta amenaza, la nodriza de Mefiboset lo toma y huye con él. Sale corriendo para tratar de salvar la vida del niño. Sin embargo, como si no pudiera pasar ya más algo malo, dice la palabra del Señor que mientras ésta huía apresuradamente se le cayó el niño. Lo dejó caer, teniendo Mefisboset 5 años de edad. Lo dejó caer y el niño quedó lisiado. Es decir, no sé, tal vez su columna se dañó, se afectó, tal vez su cadera, no sabemos. Lo cierto es que el niño quedó lisiado de los pies, dice la palabra de Dios. Quedó cojo. Y después de esto, lo que sabemos de Mefisboset es que fue y habitó en tierra de Lodebar. Lodebar en la Biblia es una ciudad desértica, una ciudad donde no se puede sembrar. Es comparada con el dolor, con la miseria, la tristeza, la oscuridad, la soledad y la desesperanza. Estas son las condiciones en las que habitó Mefiboset.
La palabra Lodebar, etimológicamente hablando, está compuesta por dos palabras, lo, que significa no, y debar, que significa palabra, es decir, no palabra, la tierra donde no hay palabra. Y si le hacemos un análisis espiritual a las condiciones, es una tierra donde no llega la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es vida. Por consiguiente, Lodebar es una tierra de muerte, desértica, de soledad, de angustia, de oscuridad y de tristeza de las almas desesperadas y capturadas. Esta es la condición de Mefiboset después de haber tenido un futuro muy prometedor, un futuro glorioso, un futuro lleno de esperanza. Así le cambia la vida a Mefiboset. Ahora, ¿por qué la experiencia de Mefiboset tiene tanta relación con nosotros? Recordemos que cuando Dios crea a nuestro padre Adán, ¿sí?, quien fue nuestro padre en la carne, Dios lo pone en una posición de gobierno. De la misma manera que Mefiboset hacía parte del linaje de los reyes y el futuro de este niño era un futuro de gobierno, así Adán también Dios lo puso en una posición de gobierno. El Señor le entregó la tierra. Todo lo que hay sobre la tierra lo puso debajo de su poder y le dijo: gobiérnela y júzguela. Esta es la posición en la que Dios puso a Adán. Sin embargo, sabemos que Adán cayó de esta posición, porque la serpiente engañó a la mujer, la cual comió el fruto del cual el Señor había dicho no coma, y dio a su marido, el cual comió así como ella, y cayeron de esta posición. Lo triste es que todos nosotros, aunque todavía no habíamos nacido, estábamos en Adán, porque dice la palabra de Dios que en Adán todos morimos. El día que Adán estaba cayendo, nosotros estábamos cayendo en él. Nosotros, así como el niño que la nodriza lleva en sus manos y deja caer, así Adán nos estaba dejando caer a todos. Todos estábamos cayendo con él. En Adán todos mueren, dice la palabra de Dios. No es muy difícil comprender este asunto. Siempre he puesto un ejemplo y he dicho, yo tengo 32 años. Si mi padre hubiera muerto hace 34 años, yo no estaría aquí. ¿Por qué? Porque yo estaba en él. Yo aún no había salido de sus lomos. Y eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que Leví diezmó en Abraham cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Porque aunque Leví no había nacido aún, estaba en los lomos de Abraham. De la misma manera, si mi padre hubiera muerto hace 34 años, yo habría muerto con él, porque yo estaba en sus lomos. Y de la misma manera todos nosotros estábamos en los lomos de Adán el día que él cayó. De manera que Adán nos dejó caer a todos. Y en esa caída quedamos lisiados. Es decir, quedamos impotentes para caminar según el orden divino. Quedamos incapaces de caminar según la voluntad de Dios. Quedamos incapaces de obedecer los mandamientos del Señor. Quedamos lisiados. Y esto nos obligó a vivir en Lodebar, es decir, a la tierra del dolor. No sabía Adán qué era la muerte hasta que vio la muerte de su hijo Abel. Eva no sabía qué era la muerte hasta que comprendió el dolor de la muerte de su hijo. Esto nos hizo vivir en miseria, en tristeza. Esto nos hizo vivir en oscuridad, en soledad y en desesperanza.
Y desde aquel momento en adelante, la tierra se llenó de tinieblas. La tierra se volvió un lugar árido, un lugar carente de la palabra. Porque recordemos que Dios puso un querubín que custodiaba el camino del árbol de la vida, el cual tipifica a Cristo. Dios puso este querubín para custodiar el árbol, de manera que nadie pudiera tener acceso a este árbol. El hombre quedó privado de la palabra, porque recordemos que Cristo es el Verbo de Dios, es decir, la palabra de Dios. Por eso la base de todas las ataduras, la base de todas las miserias, de la oscuridad, de las prisiones y las cárceles que experimenta el alma humana, es la separación de Cristo, es la separación de Dios. Por eso antes de hablar de libertad de cautivos, antes de hablar de apertura de la cárcel, antes de sanar el quebrantamiento de corazón, hay la necesidad de dar una buena noticia a los abatidos, es decir, a los caídos. ¿Cuál es esa buena noticia? Ese es el ministerio de Cristo. Y esa es la condición humana cuando Cristo no se ha hecho presente. Una condición caída y una condición de incapacidad. Por más que el hombre quiera agradar a Dios, por más que el hombre quiera caminar en los caminos de Dios, el hombre no puede caminar, porque el hombre está lisiado, el hombre está inválido para obedecer a Dios, es incapaz de hacerlo. Y frente a la carencia de la palabra de Dios, el hombre inventó sus propios caminos, pero sus caminos dieron origen a la religión, y la religión es otra atadura más que tiene el ser humano. De manera que no podemos hablar de libertad sin hablar primero de solución al problema del abatimiento. Es decir, nosotros fuimos abatidos en Adán. Fuimos abatidos por la serpiente. Fuimos caídos por el pecado. Y toda la humanidad, los millones de personas que han estado sobre este mundo, estábamos sobre los lomos de Adán el día que él estaba cayendo. Y en esa caída todos quedamos lisiados. Y el problema con la humanidad es que quiere encontrar la libertad a esta condición de dolor, de miseria, de tristeza, de oscuridad en fuentes equivocadas. Era lo que le ocurría a la mujer samaritana. Buscan la brujería, buscan el horóscopo para saber qué les vendrá en el futuro. En fin, buscan su alivio en diferentes fuentes que nada pueden hacer por el hombre. Por eso no podemos hablar de libertad sin hablar de Cristo. Nosotros no podemos ministrarle liberación a una persona sin presentarle a Cristo. Por eso la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, éste va a lugares desérticos y dice, volveré a la casa de donde salí, y va y busca 7 demonios peores que él y vuelve a la casa y la encuentra vacía, ¿sí? La encuentra ordenada y limpia, pero vacía. Entonces, nosotros no podemos ministrarle liberación a una persona si ésta no recibe a Cristo, porque la base de la libertad, la base se encuentra en Cristo. Por eso es el orden que nos presenta el profeta Isaías. Antes de hablar de la cautividad, antes de hablar de las cárceles, antes de hablar del quebrantamiento, habla de la necesidad de predicar buenas nuevas a los abatidos. Y esto es el Evangelio. La palabra de Dios el Evangelio quiere decir buena nueva. Esto quiere decir la palabra Evangelio, buena noticia. Y esta buena noticia es para ser predicada a los abatidos, es decir, a los quebrantados, a los que han sido bajados, a los que han sido caídos.
de esa posición en la que Dios los había puesto. Ahora, la vida de Mefisboset da un cambio también repentino. Aun cuando era niño, su cambio fue para mal, pero siendo ya un hombre, también su vida dio un cambio repentino. Y lo narra la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, donde habla de que David pregunta si hay todavía algún descendiente de la casa de Saúl para que haga misericordia, de la casa de Jonatán, porque él había jurado misericordia a Jonatán. Y de allí donde la obra que David hace para con Mefisboset no tiene nada que ver con Mefisboset, es decir, no se trata de si Mefisboset era buena o mala persona, no se trata si Mefisboset hizo lo correcto o no, no se fundamentaba en nada de estos argumentos. El fundamento era que él había jurado a Jonatán hacerle misericordia, no era otro. Así que David no preguntó mucho acerca de quién era él o cómo vivía o si era buena persona o no. Sencillamente él había dicho, ¿queda algún descendiente de Jonatán que yo haga misericordia? Y de esta misma manera, David, en representación de rey de la nación de Israel, vemos allí una analogía del Cristo, quien es nuestro rey. Él, no por obras que nosotros hayamos hecho. Él no dijo si nosotros éramos buenas personas o no lo éramos, ¿no? Sencillamente Él nos mandó a llamar. Así como David mandó a llamar a Mefisboset, y éste fue presentado delante del rey. Así, el Señor únicamente por su gracia, nos visitó en Lodebar, porque recordemos que esa era la tierra en la que estábamos. Lodebar, tierra del olvido, tierra de angustias, tierras desérticas, tierras de soledad, de tristeza, de amargura, tierras de dolor. Y leamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 52. El verso 10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Todos los confines de la tierra verán la salvación. Ahora, la salvación de Dios tiene nombre. Se llama Jesucristo. Esta es la salvación de Dios. La salvación de Dios yace en una persona, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. No hay salvación fuera de Él. Y cuando dice el profeta que todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro, se está refiriendo a Cristo. Él es nuestra salvación. Por eso también dice el Salmo 91, le mostraré mi salvación. De manera que vemos que Mefisboset es llamado y es presentado delante del rey. Y el rey le dice, todas las tierras que eran tuyas, las tierras de tu padre, te las devolveré. Mire, Mefisboset, después de haber estado en Lodebar, en la miseria, en la pobreza, en la invalidez, ahora de un momento a otro le devuelven las tierras de su padre. Y esto es una analogía también a nuestra condición. Porque recordemos que el Señor le hizo una promesa a Abraham, y es que a tu simiente daré esta tierra. Y aunque tenía una connotación geográfica para ese momento, refiriéndose a la tierra de Israel, en términos espirituales se estaba refiriendo a toda la tierra. A tu simiente daré esta tierra, es decir, al Cristo. Y por eso dice el Salmo, pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. De manera que la posesión de la tierra le fue dada al Cristo. Pero la Biblia dice que nosotros en Cristo
somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, las cosas que le pertenecen a Cristo, ahora también nosotros podemos participar de ellas. La tierra que le había sido Adán, que le había sido dada a Adán, y la cual perdió, ahora nos es dada nuevamente a nosotros. Todas las cosas que perdimos se nos son dadas nuevamente en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso también la Biblia lo llama el postrer Adán. Y vamos a leer Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 8. Dice: Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Miremos esto: Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. Recordemos que el muladar era el lugar de desecho, donde iba la basura, donde iban las aguas sucias de la ciudad. De allí dice la Biblia que Él levanta al pobre, al menesteroso, a los habitantes de Lodebar. En esa condición estábamos nosotros, en una condición muy compleja. Esta es la peor miseria que tiene la humanidad. Es que no tiene la capacidad de mirar su propia condición. Y en esa misma condición vivíamos nosotros. Ser ciegos delante de una condición que nos abate. Por ejemplo, por estos días vemos que hay un mal que agobia a la humanidad, un virus que afecta y daña la salud e inclusive la vida de muchos. Y hay temor frente al virus, pero parece que nadie tiene temor frente al pecado, que es el virus más mortal que tiene la humanidad. Es el virus más destructivo. Y lo peor de todo es que hace que la persona sea ciega, porque no puede ver su misma condición, no puede ver su oscuridad. Pero lo que la Biblia nos enseña es que la persona que no ha sido regenerada por Cristo está en el muladar, es decir, en un desecho, en las aguas sucias, en la basura, en una condición muy compleja, muy difícil. Está en tierra de Lodebar, en tierra del olvido, de amargura, en tierra de soledad, en tierra de dolor, de angustia, de oscuridad. Esta es la condición verdadera del ser humano sin Cristo. Por eso dice la Biblia, cuando el Señor fue a Galilea, dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los moradores de las regiones de sombras de muertes, luz les resplandeció. Así que esa es la condición del abatimiento humano. Pero ese es el ministerio de Cristo, que Él vino a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y esto es una noticia muy, muy, muy buena. Dice la palabra del Señor que Él no socorrió a los ángeles que pecaron, sino a la descendencia de Abraham. Es decir, a nosotros, porque dice el apóstol Pablo que no todos los que descienden de Abraham según la carne son hijos, y no todos los hijos de Israel son israelitas. Entonces, el Señor nos socorrió a nosotros. Él, por su beneplácito, el Señor ni tenía obligación ninguna, pero Él de su beneplácito decidió dar una buena noticia a los abatidos de entre los hombres. Y es que hay un levantamiento. Y vamos a leer Efesios 2:5. Efesios capítulo 2, verso 5.
Recordemos lo que leímos en 1 Samuel 2:8, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, para hacerlo sentar en puestos de honor, con príncipes. Esto es lo que hace la obra de Dios. Levanta al hombre del muladar y lo sienta con príncipes. Y Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la obra que Dios ha hecho para los hombres. Por eso la primer noticia que Cristo promulga es buenas noticias para los abatidos. Eso éramos nosotros, hombres y mujeres abatidas, es decir, caídos, incapaces de caminar, sin palabra de Dios, en oscuridad, en tinieblas. Y eso es la humanidad sin Cristo. Eso es lo que experimenta el ser humano cuando no tiene a Cristo. Y aquí la importancia de predicar al Señor. Aquí la importancia de predicar esta buena noticia. Porque el ser humano, aunque no puede ver su condición de miseria, sí puede sentir su esclavitud, puede sentir su encarcelamiento. Muchas personas saben que necesitan cambiar, que necesitan ser mejor, que necesitan dejar la droga, que necesitan ser felices, que necesitan amar a sus esposas, amar a sus esposos, que necesitan ser fieles, pero no pueden hacerlo. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, nosotros hemos recibido una buena noticia, y es que el Señor Jesús nos ha liberado de nuestro abatimiento. Es decir, Cristo, a través de su muerte y de su resurrección, le ha dado fin a esta criatura que había caído y ha hecho nacer una nueva criatura en nosotros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una criatura que ha sido sentada en los lugares celestiales con Cristo. Una criatura que es capaz de caminar según las leyes y ordenanzas del Señor. Una criatura que habita en luz. Una criatura que tiene gozo, que tiene paz, que tiene vida, que tiene esperanza, que tiene gloria, que es dueña de la tierra. Esa es la criatura que el Señor ha creado en nosotros. Ese es el nuevo hombre que Dios ha formado. Esta es la buena noticia que Cristo nos ha venido a traer. Y nosotros como hijos de Dios, es importante tener la claridad de esto. En nosotros ha sido implantada una nueva vida, una vida capaz, una vida de victoria, una vida de gloria, una vida inmortal, una vida indestructible. Nosotros debemos de vivir bajo la fe y la confianza que esa vida está en nosotros. Esa es la forma en que nosotros podemos hacer efectivo esa buena noticia para los abatidos. Porque recordemos que el enemigo quiere desvirtuar la palabra de Dios. Es lo que él siempre ha hecho desde el principio, desde que habló con Eva. Quiso desvirtuar la palabra de Dios. Y aún hoy día quiere seguir desvirtuando la palabra y la obra de Dios delante de nosotros. Y a veces cuando nos sentimos tentados, cuando nos sentimos agobiados por la maldad, o cuando nos sentimos tal vez atraídos por el pecado, nos va a decir al oído el enemigo, si ves que sigue siendo el mismo abatido de siempre, sigue siendo el mismo caído. Y allí es donde nosotros tenemos que hacer uso de la confesión de la palabra. Nosotros vencemos al enemigo mediante la sangre y por medio de la confesión en la fe, es decir, de la palabra de Dios. Así que si nosotros sentimos la atracción al mal o al pecado, debemos confesar la palabra y decirle al enemigo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
La muerte de Jesús le puso fin a esa criatura abatida. El día que Jesús fue levantado en la cruz, yo fui levantado juntamente con Él, para que esa criatura abatida y caída descendiera a la muerte. Pero Cristo, cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Él, dice la Biblia. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, de manera que la vida que ahora está posicionada en nuestro ser es la vida del Cristo de Dios. Es una vida de victoria. Nosotros, hermanos, tenemos que predicarle también al diablo. Tenemos que predicarle la palabra. Si él nos viene con un engaño, con una mentira, nosotros tenemos que predicarle la palabra y decirle: mira, Satanás, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así como lo dijo Pablo. Ese hombre abatido, caído, ese hombre lisiado, ese hombre incapaz de obedecer, ese hombre que vivió en Lodebar, en el olvido, en el desierto, en el destierro, en la oscuridad, en la aflicción, ese hombre ya no vive. La Biblia dice: ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? De manera que hemos muerto juntamente con Cristo. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Entonces el hombre abatido y caído, la mujer caída que había antes ya no vive, ahora vive Cristo en mí. Y este Cristo dentro de mí es poderoso para obedecer. Este Cristo dentro de mí es poderoso para caminar. Este Cristo dentro de nosotros ya no es lisiado, ya no es cojo, ya no es inválido. Este Cristo dentro de nosotros puede obedecer, es victorioso, es glorioso y le pertenece la tierra. Todas aquellas riquezas que un día le pertenecieron a Adán y que le fueron robadas por el enemigo, ahora le pertenecen a Cristo. Por eso dice Apocalipsis que ahora todos los reinos del mundo han venido a ser de Dios y de su Cristo. Y ese Cristo a quien le pertenecen los reinos del mundo está dentro de nosotros. De manera que nosotros somos participantes en su gloria y en su herencia. De manera que tenemos parte en los reinos del mundo. Las riquezas que perdió Adán se nos serán entregadas a nosotros muy pronto, cuando Cristo regrese. Esta es la buena noticia para los abatidos. Esta es la base de la libertad y es lo que debemos de proclamar cada día, a diestra y siniestra. Esto es lo que el mundo necesita escuchar. Hay un Cristo victorioso, el cual quiere que hagamos un intercambio de vida. Es decir, yo le doy mi vida a Él y Él me da su vida a mí. Mi vida es crucificada y ahora Él pone su vida victoriosa dentro de mí. Él pone su poder, su gracia, su amor, su paz, su gozo dentro de nosotros. Y de esta manera somos libres del abatimiento. Donde se creía que no había esperanza, Dios lo pudo hacer, porque para Dios todas las cosas son posibles. Y por eso Cristo vino a dar buenas nuevas a los abatidos. Ya no somos caídos, ya Cristo vive en nosotros. Y Cristo no es caído, Cristo está a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo es glorioso y ese Cristo ha sido implantado en nosotros para que nosotros estemos también juntamente con Él, sentados en las alturas. Esta es la buena noticia. Y qué bueno, hermanos, que nosotros nos llenemos de esta palabra. Porque cuando metabolizamos y entendemos esta buena noticia, esto producirá gozo en nosotros. Es una excelente noticia para los abatidos. Ya no soy más caído, ya no soy incapaz. No, ahora tengo un Cristo dentro de mí que me ayuda, que
que me hace capaz, que me da el poder y la fuerza suficiente. Por eso dice Pablo en Efesios, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, tenemos una excelente noticia de la cual hemos participado. Y qué bueno que la pongamos en práctica cada día. No permitamos que Satanás mine nuestra fe. No permitamos que Satanás nos haga creer que seguimos siendo los mismos abatidos y caídos. No. Digámosle a Satanás, el abatido y el caído fue crucificado juntamente con Cristo. Y el que ahora vive dentro de mí es el Cristo victorioso, el Cristo glorioso. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es la verdad. Espero que esta palabra traiga libertad a nuestras vidas, traiga libertad a nuestras conciencias, traiga victoria a nuestras experiencias. Oremos en el nombre del Señor y demos gracias por su palabra y que sea Él también guardándonos, protegiéndonos durante esta noche.